A 55 kilómetros de la ciudad de Arequipa se encuentra el imponente volcán denominado Chachani, el cual es partícipe de múltiples misterios. Pero el que más destaca entre todos es la leyenda sobre el tesoro de los jesuitas. ¿Qué secretos nos oculta este majestuoso volcán? ¿Será posible encontrar el tesoro que tantos buscan? ¿Esta leyenda es oriunda de Arequipa? ¿Cuántas versiones existen? ¿Ya? Acompáñanos en esta aventura volcánica. Los jesuitas son los integrantes de la Compañía de Jesús, orden religiosa que surge en el siglo XVI a iniciativa de San Ignacio de Loyola, español. Después de varios años de haber sido fundada y aprobada por el Papa del momento, llega al territorio del Virreinato del Perú y se establece en diferentes lugares, uno de ellos la ciudad de Arequipa. Aquí se encarga del Colegio de Santiago. Esta institución es trabajada por el autor Gelar Fuentes Pastor en el libro justamente El Colegio de Santiago de Arequipa, en donde se nos dice que este colegio tuvo problemas en sus inicios y que la orden llegó más o menos en la década de 1570, citando a Alejandro Málaga Medina. Lamentablemente, después de 150 años de permanencia en el Virreinato del Perú, la Orden de la Compañía de Jesús es expulsada de España y todos sus dominios. Ello hace de que sus propiedades, como por ejemplo las haciendas San Javier y Zacaira Grande, que se ubican en los valles arequipeños de Vítor y Majes respectivamente, pasasen a otras manos. Y en otros lugares los jesuitas producían vino. También es de recalcar que los jesuitas amasaron una fortuna considerable. Y justamente esa podría ser una de las bases sobre las cuales se asienta la leyenda del tesoro del Chachani. Ya acabé. Llora. La leyenda del tesoro de los jesuitas es una de las más populares en América Latina y ha sido objeto de muchas historias y mitos a lo largo de los años. Aunque no hay evidencia concreta de la existencia de dicho tesoro, la leyenda sigue siendo popular entre la gente y ha inspirado múltiples historias, las cuales te presentaremos a continuación. Probablemente, de todas las leyendas sobre tapados y tesoros coloniales en Arequipa, la del tesoro de los jesuitas es la más comentada entre los pobladores. Según cuenta la tradición y el folclore oral, se trataría de un cuantioso tesoro enterrado en 1767 en 3 puntos del volcán Chachani. Todo esto producto de la expulsión de dicha orden del Perú y América. Se narra que uno de estos lugares habría sido encontrado por un chileno residente en Arequipa en el siglo XIX. Habría gastado una parte del mismo tesoro procurándose una buena vida, aunque no muy digna que digamos, pero extraviando finalmente la ubicación del lugar cuando quiso ubicarlo nuevamente. Este punto correspondería a una cueva subterránea por donde discurre un riachuelo. Los otros 2 lugares aún no han sido descubiertos, pero se dice que en los años 70 una expedición norteamericana-argentina habría solicitado permiso al gobierno peruano para ir en búsqueda de dicho tesoro. Pero lo único que pudieron encontrar fue una corona de piedra con un valor netamente histórico. En cualquier caso, si existiera un tercer lugar o un tesoro tal cual, contaría con una serie de objetos artísticos, joyas preciosas, todo esto de incalculable valor. Una versión más moderna afirma que dicho tesoro, y debido a la dificultad que habría acarreado en llevar toda esa carga hacia el Chachani, además de ser muy evidente a los ojos de los ladrones, estaría enterrado en algún lugar ignorado bajo la iglesia de la compañía o en sus claustros, lo cual no deja de tener alguna lógica. Lo cierto es que hace tiempo, el piso de las 2 naves laterales de la iglesia jesuita fue excavado, y entre otras cosas se halló una buena cantidad de tumbas centenarias y objetos religiosos dentro de estas, lo cual nos dejaría la intriga ¿dónde está el tesoro? Según la leyenda, el tesoro de los jesuitas se encuentra en una cueva por la cual pasa un río subterráneo. Se dice que el misterio de esta historia lo resolvió un hombre el cual ambicionaba mucho este tipo de tesoros. Dicho hombre empezó a caminar y caminar desde el puente Grau en dirección hasta el Misti, siempre por el lado izquierdo y con los ojos bien abiertos tratando de descubrir algún indicio que pudiera ayudarlo. Terminado el día, llegó hasta la parte más alta del Valle del Hijo del Misti, pero su esfuerzo fue en vano pues no encontró nada. De regreso a su casa, pudo esclarecer y dilucidar mejor sus ideas. Se dijo a sí mismo: los agricultores de Socabaya extraen agua de algunos pozos distantes,
que vienen de los deshielos del Pichu Pichu. Esta agua, según los propios agricultores, proviene de los ríos subterráneos. Al día siguiente, con un mejor ánimo, fue a la parte más alta de Uchumayo hasta llegar a las viejas canteras de sillar, y así sospechó que las filtraciones de agua venían del Chachani. Entonces aquellas filtraciones lo guiarían hasta el río subterráneo. Caminó sin descanso, siguiendo las húmedas tierras. Mientras avanzaba, las filtraciones desaparecían y aparecían en lugares diferentes. Caminó cientos de metros hasta que la humedad desapareció. Miró a lo lejos y vio muy distante al Chachani. A cierta distancia se encontraban algunos arbustos de pie, lo cual indicaban que bajo sus raíces estaba aquel río subterráneo. Entonces cogió 3 piedras formando un triángulo. Esta era la señal para saber dónde se había quedado. Seguidamente apuró sus pasos para llegar rápidamente al pueblo más cercano y ver la dirección exacta del río subterráneo. Se dirigió donde el mejor chamán de la zona y le preguntó si tenía algún método para saber dónde había agua. El chamán, muy contento, le dijo y le dio una varilla. Le explicó cómo usarla y le dijo que, siguiendo esa varilla en forma de Y, podría encontrar el agua. Llevó consigo el palito en forma de Y, el cual indicaba de rato en rato dónde había agua. Luego de avanzar varios kilómetros casi llegando a las faldas del Chachani, el palito dejó de funcionar. Ya no daba indicio alguno sobre el río subterráneo. Observó un cactus enorme junto a una piedra, así que nuevamente construyó un triángulo de piedras y así, muy contento y cansado, se regresó al pueblo. Al día siguiente cogió algunas herramientas y caminó obsesionado por encontrar el gran cactus. Al encontrar, empezó a cavar un hueco. El río subterráneo estaba a 5 metros de profundidad. Ya llevaba varias horas cavando y la profundidad del hoyo crecía junto a la humedad de la tierra, hasta que descubrió la dureza del suelo. Pegó su oreja y escuchó el caudal del río, y con el pico logró hacer un pequeño orificio. Con el deseo de llegar a aquel río, agrandó y agrandó aquel orificio y bajó por un costado. Caminó hasta encontrar una hermosa cueva. La altura del pozo ya pasaba 10 veces su cuerpo, y miró que la salida se estaba tapando poco a poco. Todo se oscureció a su alrededor. El hombre se llenó de miedo y de pánico. Al mismo tiempo sacó rápidamente un mechero de su bolsillo y lo encendió. Con esa luz recobró un poco la calma. Avanzó en dirección contraria a las aguas con el mechero en mano y avanzó aproximadamente unos 3 kilómetros. Las aguas dejaban de moverse a medida que él avanzaba. Encontró retazos de tela, luego algunos restos humanos, y en uno de ellos encontró una cadena con una cruz de oro. Al tiempo que avanzaba, la cueva se agrandaba, y ahí encontró unas piedras talladas en forma de asiento. Levantó levemente la mirada y se dio cuenta que estaba dibujado el rostro de Cristo en una de las paredes. Al salir de ese cuarto, encontró un gran patio y una pequeña catarata. Su último mechero ya se estaba terminando. Con la poca luz que le quedaba, se fijó rápidamente que en una de las paredes había un mechero de oro finamente trabajado. Así que sin perder más tiempo, lo prendió. La cueva se iluminó completamente sin dejar espacio oscuro. Siguió caminando y encontró en una de las habitaciones varios esqueletos con túnicas formando un círculo. En el centro de estos, varias cajas de madera. Se acercó y vio que los esqueletos tenían todo tipo de joyas. Apresuradamente, como si alguno de los esqueletos le reclamaría algo, agarró las joyas y se las puso en el cuello, y llenó sus manos de anillos de oro. También encontró una Biblia en latín y a su lado un libro donde decía Testamento de los Jesuitas y algunos pergaminos. También se dio cuenta de que había varios cuadros de la Última Cena y la Resurrección de Cristo. De un momento a otro la tierra empezó a temblar y algunas partes de la cueva se empezaron a desprender. No perdió el tiempo y corrió al centro de aquellos esqueletos y abrió una de las cajas y se dio cuenta de que había la mayor diversidad de joyas que él había visto, pues había cálices de oro, coronas, pulseras, anillos, todo lo que se podrían imaginar. Antes de abandonar el lugar, lo dejó bien marcado para poder regresar. Ya casi llegando al pueblo, se sentó a descansar y contemplar las preciosas joyas que había encontrado. Muy contento por esto, de pronto vio que las joyas empezaron a desvanecer por sí solas y desaparecieron poco a poco. El hombre no se explicaba lo que estaba pasando, se quedó atónito, pues todo el tesoro que pudo extraer del Chachani había desaparecido. No volvió a pensar más en ello y comprendió que estos tesoros son de los jesuitas y del volcán. En la Argentina del siglo XVIII, tras recibir el mandato del rey, el gobernador de Santa Fe dio 2 horas para que los jesuitas de la ciudad salieran. Así lo hicieron sin más equipaje, nótese bien, que el rosario y el breviario. No se les permitió llevar riqueza alguna. Poco después, los miembros del cabildo tomaban posesión del convento en nombre del rey de España.
pero todo estaba perfectamente vacío. No se encontró una sola joya, una sola moneda de oro, todo había desaparecido. En 1858, dos jóvenes suizos llegaron a Santa Fe. Se presentaron al sacerdote encargado de la administración del exconvento jesuita y le contaron que, cuando fue la persecución contra los miembros de la compañía, el superior de Santa Fe se refugió en la casa del abuelo de ambos chicos. Allí murió, dejando solo algunos papeles que se creyeron documentos de familia. Al leerlos, los jóvenes hallaron indicaciones precisas para reconocer, mediante una serie de signos misteriosos, los escondrijos en que se hallaban guardados las joyas, el oro, la plata y las piedras preciosas de los jesuitas. Propusieron comenzar la búsqueda del tesoro a condición de partir por mitades lo que descubrieran y que, mientras se les daba la respuesta, se los dejara un rato solos en la sacristía. El administrador accedió a esto último, pero los hizo espiar por un clérigo. Después de contar pasos, medir distancias y fijarse mucho en un papel que extrajeron, los jóvenes descascararon parte del revoque de la pared en varios sitios, dejando al descubierto signos raros, cruces, círculos, etc. Luego cubrieron los espacios con un poco de yeso, pero el administrador denegó el permiso solicitado por los jóvenes. Fue inútil cuanto hicieron para que se les permitiera iniciar la búsqueda y, lastimosamente, al poco tiempo, desaparecieron de la ciudad argentina. Después de ocurrida la expulsión de los padres jesuitas, empezaron a correr rumores por todo el Valle Guaralino sobre supuestos tesoros pertenecientes a los frailes. A fines del siglo XIX, un viajero venía a Guaral con ese propósito. Bajaba por las arenas de Pasamayo cuando cayó enfermo. Como se sentía morir, sacó de su equipaje una cajita y se la entregó al mozo que le acompañaba. Le dijo que él era un jesuita, que viajaba de incógnito, y también había sido enviado por la orden para recoger el tesoro que los jesuitas habían escondido en la zona. Estos los habían enterrado en alguna parte de sus antiguas posesiones, con la intención que no se los llevaran los funcionarios reales. La caja contenía un papel con las indicaciones para llegar al lugar. Murió el viajero y el mozo se encontró con que el preciado papel estaba escrito en latín. Se trasladó entonces a la diócesis de Huacho, donde el cura se lo tradujo amablemente. Pero no había ningún plano en el documento, solo expresaba que el tapado estaba enterrado en una de las haciendas que había pertenecido a los jesuitas. Pronto se divulgó la novedad y la gente, sobre todo de los pueblos cercanos, se dieron a toda persecución por aquel misterioso tesoro. Excavaron inútilmente en toda la zona, en La Huaca, en La Palpa, en Caqui y en cuantos sitios les informaron que habían estado los frailes. En esta búsqueda estaban cuando descubrieron un túnel debajo de la capilla de La Huaca. Los más osados decidieron arriesgarse y penetraron en el túnel, de donde jamás salieron. En Palpa encontraron un cuadrado profundo construido con ladrillo quemado, de tiempo de los jesuitas, pero estaba vacío. Un anciano comentó: "El tapado es para el que lo halle, no para el que lo busca". Por un lado, se dice que la gran hacienda colombiana de Caribabare constituiría la propiedad más grande que tuvieron los jesuitas en el Nuevo Mundo. Concuerdan historiadores y leyendas que, en ella, los miembros de la compañía escondieron un gran tesoro. Se habla de que había monedas de oro, algunos cálices de oro y plata, finos ornamentos y joyas de los indígenas y otras donadas para el templo. Incluso en el Archivo General de la Nación de Colombia hay documentos de la época que hablan de este ocultamiento. En 1767, cuando Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de España y sus colonias en el Nuevo Mundo, el padre Manare decidió sepultar todo el tesoro de la orden. Se preocupó por emprender, en un sitio discreto de las sabanas de Caribabare, una excavación revestida de mampostería a la cual fueron trasladados los tesoros que le habían sido confiados, escribió Javier Ocampo López en la obra Tesoros Legendarios de Colombia y el Mundo. Este tesoro inmenso llenó un cuadrilátero de más de 6 metros y, cuando estuvo colmado, fue cubierto con lápida de piedra y con un concreto de calicanto que lo aislaba de la humedad. Luego se desvió a la corriente de un riachuelo cercano y sus aguas mansas y tranquilas corrieron sobre aquel depósito y borraron todo vestigio, toda huella de aquellas riquezas que hubieran podido formar la grandeza de un imperio, anotó Carlos Humberto Sepúlveda en los Ensayos de Historia Araucana. Para más videos como este, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Y déjanos saber en los comentarios qué versión conoces sobre el tesoro de los jesuitas. O si tú tienes el tesoro de los jesuitas.